puntos de comida rápida, no había máquinas para tomar soda y mucho menos para tomar agua. En el momento que llega a su destino, ¿qué creen que necesitaba? Agua. Desesperadamente agua. Y en la puerta de la ciudad de Sarepta ve a una viuda recogiendo leña. Él dice, o se imagina, esa debe ser la viuda que va a proveer. Y le dice, por favor, dame un poco de agua. Y bueno, ya que pidió el agua, y cuando lo hagas, ¿podrías darme un poco de pan? Verso 12. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Yo me imagino que Elías debe haberse quedado en shock, sorprendido por lo que estaba pasando. Había ido a Sarepta esperando al menos un poco de más provisión que la que había tenido en Kerit. Pero cuando llega la primera impresión, le dice todo lo contrario. Parece que va a conseguir aún menos. Si la cosa estaba difícil en Kerit, aquí estaba peor. Quizás no se iba a morir de sed, pero parecía que se iba a morir de hambre. Ahora llévelo a su vida, amado hermano. ¿Ha sido usted cegado alguna vez por las primeras impresiones? Por eso creo que es una necedad de emitir juicios basados en la primera impresión. Porque muchas veces nos equivocamos. ¿Ha hecho usted alguna vez planes para ir a una nueva universidad? O porque ha tenido un cambio de trabajo, tiene que asistir a una nueva iglesia y cuando ha llegado, la primera impresión no ha sido para nada agradable. Ha tenido que mudarse a otra ciudad o empezar un nuevo trabajo o aceptar nuevos retos, pero de pronto las cosas salen totalmente diferentes a como usted se había imaginado. O sea, no solo le están saliendo diferentes, sino que les están saliendo peor. Y se acuerda de aquella frase que siempre uno se repite: cualquier tiempo pasado fue mejor. O uno no sabe lo que tiene. ¿Dónde me metí? ¿Por qué hice este cambio? A eso podríamos llamarlo la depresión de la primera impresión. Yo sé que algunos de ustedes han pasado por esa experiencia, ¿verdad? A mí me ha ocurrido, a usted también. Elías llegó a Sarepta y lo único que encontró fue una mujer que estaba buscando leña para poder hacer fuego para su última comida y luego morirse de hambre. ¡Qué frustración tan larga! Trate de imaginarse esto: 160 kilómetros a pie, sin agua, y llegar y encontrarse con eso. Este hombre estaba agotado. ¿Qué habría hecho usted? Y esto nos lleva a la segunda prueba, la prueba de las imposibilidades físicas. Elías estaba ahora en una situación que desde cualquier perspectiva humana era una imposibilidad. ¡Qué bueno! Ahora podemos saber que las imposibilidades humanas son las grandes oportunidades de Dios, porque nuestro Dios se especializa en lo imposible. Pero lo bueno es que Él vio más allá de la dificultad. A pesar de todo lo que estaba viviendo, este hombre era un hombre de fe y se enfocó no en las circunstancias, no en aquella viuda pobre, no en el ambiente que había allí, la gran necesidad. Él se enfocó en el Dios que le dijo: vete de Kerit y ve a Sarepta y mora allí. Observen lo que dijo en el verso 13 y verso 14: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Elías había decidido que esa frustrante primera impresión no lo iba a poner mal. Él se concentró y enfocó en lo que Dios había dicho. Bueno, hoy usted no tiene que esperar a que Dios se le aparezca en su cuarto o le hable mientras va conduciendo. Algunos sí tienen esa facilidad. Y mi respeto, yo no cuestiono la experiencia de cada uno, pero a mí Dios me habla a través de la Biblia. Yo no necesito que Dios venga a una cita personal conmigo en mi cuarto. Si Él quiere hacerlo, bueno, Él es soberano. Me habla a través de la palabra. Aquí se trata de creer ya lo que Él ha dicho. Hay muchísimas promesas en la Biblia, extraordinarias. Dios le había hablado a Elías y él creyó lo que Dios le había dicho. Se llenó de valor y se concentró en las posibilidades porque Dios estaba en el asunto. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque ya en él estaba aflorando un hombre de Dios. Acuérdense que había estado en Querit. Acuérdense que había estado viviendo la provisión de Dios. Había sobrevivido al arroyo que se había secado. Había obedecido sin vacilación y había caminado hasta Sarepta. Dios le había protegido. Y cuando Elías vio que casi no quedaba nada de harina y aceite, dijo, casi con un encogimiento de hombros, eso no es ningún problema para Dios. Entra a tu casa y prepara esas tortas para ti y también para tu hijo. Hermano, hay algo que a mí me impresiona grandemente de Elías y es la manera como él actuaba. Yo puedo definir a Elías como un hombre que se movía en fe, sin importar lo extraordinario del desafío que estuviera enfrentando, ni la magnitud de las circunstancias. Él actuaba en fe y Dios respondía a esa fe. Luego le dijo por qué. Escuchemos sus palabras, verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Qué promesa tan grande! Esa mujer debió haber mirado a Elías, aquel hombre polvoriento y extraño, debe haberlo mirado con asombro y perplejidad. Y debe haber pensado, no es posible que este hombre me esté diciendo esto. Esa viuda que estaba a la puerta de Sarepta escuchó a Elías boquiabierta. Pero estoy completamente seguro que su vida sería transformada en aquel momento. Y no solo eso, sino lo que viviría después. Elías fue para ella la lección que ya había aprendido, la lección de la obediencia fiel. Dios le había dicho, ve. ¿Y qué hizo él? Fue. Ahora Elías le dice a la mujer que ponga en práctica la misma clase de fe. Hermano, yo veo fe en esta mujer. Porque miren lo que ella hace, verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Trate de ponerse en el lugar de esta viuda y que alguien venga y le diga lo que dijo Elías. ¿Cómo habría actuado usted? ¿Habría actuado con la misma obediencia de esta viuda pobre? ¿O se vea? Aguanta. ¿Qué es eso? Yo no me puedo quitar lo mío, porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no más que a ti mismo. Y tenemos que proveer. Pero ¿cómo me voy a quitar yo lo mío y dárselo a usted? No, porque yo soy un profeta. O sea, yo veo en esta mujer obediencia. Le dice, ve y haz. ¿Y qué hizo ella? Fue e hizo. No pierdan esta idea, hermanos. La obediencia del hombre y la fidelidad de Dios es una combinación que hace milagros. ¿Saben la razón por la que yo creo que no hay más milagros en nuestra vida? Y como he dicho otras veces, no se trata de que para que algo sea un milagro tiene que ocurrir algo espectacular, como aparece en la Biblia. Hay milagros que pueden ocurrir todos los días en medio de nuestras circunstancias comunes.
Pero no se trata de que el poder de Dios se ha cortado. No se trata de que Dios ha cambiado. Se trata de nosotros, que cada día somos más desobedientes. La clave aquí es la obediencia del hombre y la fidelidad de Dios es una combinación que obra milagro. En medio de la prueba más severa, Elías y la viuda obedecieron y Dios produjo un milagro. Lo leo de nuevo, verso 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La tinaja de harina jamás estuvo vacía. La botella de aceite nunca estuvo seca. Ahora, quiero aclarar, eso no significa que la mujer y su hijo tuvieron todo lo que deseaban, pero tenían todo lo que necesitaban. Y cuando usted llega al límite de sus recursos y Dios dice no, y Dios dice no a sus deseos, pero sí a sus necesidades, debemos considerarlos bendecidos. Ahora, no quiero terminar esta historia sin sacarle algunas lecciones muy prácticas para nosotros, algunos principios dignos de reflexión. Cuando observo este momento crucial en la vida y el ministerio de Elías, hay 4 lecciones permanentes para nuestra vida. Primero, la dirección de Dios es muchas veces sorprendente. No trate de explicarla. Algo parecido a lo que decía el hermano Orlando hace unos minutos. La dirección de Dios es muchas veces sorprendente. No trate de explicársela. Si Dios le dice, ve a Sarepta, no le pidas una explicación. Miren, hermano, yo no encuentro en el libro de Job a Dios dándole absolutamente ninguna explicación a Job después de todo lo que vivió. Es más, se le aparece y en lugar de responderle a sus preguntas, ¿saben lo que Dios hizo? Si ha leído el libro de Job, sabrá que Dios fue quien le dijo a Job, ahora prepárate y respóndeme tú a estas preguntas si es que puedes. Y hay varios capítulos de Dios haciéndole preguntas a Job hasta que Job dice, ya no, ni hablo, Señor, ni hablo. Dios no le dio ninguna respuesta. Es más, Dios no está obligado a responder a nuestras preguntas, hermanos. Las tenemos y nos llenamos la mente con la esperanza algún día tendremos la respuesta. Miren, hermanos, Dios muchas veces no responde a nuestras preguntas, ni tiene por qué hacerlo. Le dijo, ve a Sarepta y tienes que ir. Ve simplemente. Si Dios coloca en una situación difícil y usted experimenta su paz, no trate de explicarse esa paz. No escape de ella. No se mueva de allí. Cuanto más vivo, más creo que la dirección de Dios carece muchas veces. La dirección de Dios carece muchas veces de lógica desde el punto de vista humano. Pero el problema no es de Dios. Es nuestro. Desde nuestra perspectiva limitada nos parece un misterio, pero para Él no es un misterio. Él sabe lo que hace y lo extraordinario es que Él no comete errores. Segundo, los primeros días son a menudo los más difíciles. No se rinda, hermanos. Si usted tiene la seguridad de que Dios le llevó allí y que le ha estado conduciendo a lo largo del camino, no esperen encontrar un jardín de rosas al principio. Son días difíciles, pero no se rinda. Al diablo le encanta descarrilarnos, desanimarnos, tentarnos, que nos demos por vencidos. Aprendamos del ejemplo de Elías. Ni siquiera una viuda pobre, que apenas tenía suficientes energías para recoger unos leños y preparar su última comida, lo desanimó. De verdad, por eso le digo que lo admiro. Yo digo, yo en el lugar de Elías, ¿qué habría hecho? Señor, y para eso me traíste aquí. Me habría derrumbado llorando, Señor, sácame de aquí. Pero Él no hizo eso. Dios utilizó la fe de Elías para encender una nueva esperanza en esa mujer y darle una razón por la cual seguir viviendo. Por eso después, cuando ella experimenta la muerte de su hijo, lo lleva al varón de Dios. La confianza en Dios es algo contagioso. Tercero, las promesas de Dios dependen a menudo de la obediencia. No ignoren la parte que le corresponde a usted.
Muchas veces vamos a las promesas, las leemos y nos apropiamos de ellas, pero no somos lo suficientemente honestos para reconocer que esa promesa tiene una parte que implica nuestra obediencia. Por ejemplo, yo estos días estaba en el culto de oración, las palabras de Jesús cuando dijo: y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Algunos cristianos agarran ese versículo de Juan y lo toman como un cheque en blanco y dicen: mira lo que dice la Biblia. Usted no le haga caso a ese pastor bautista que no cree en el Espíritu. Vaya a la Biblia. Mira, dice: y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo dijo el Señor. Por eso cuando yo oro y digo en el nombre de Cristo, Él lo va a hacer. Pura tontería. Primero, orar en el nombre de Cristo no significa lo que hacemos comúnmente en nuestras oraciones. Tener una oración y decir: en el nombre de Jesús, amén, que muchas veces es puro mecanicismo. No es eso de lo que está hablando Jesús. Orar en el nombre de Jesús es alguien que busca la voluntad de Dios para su vida, porque ha estado andando en comunión con Dios, quiere que el nombre de Dios sea glorificado y sus peticiones no son egoístas, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso es orar en el nombre de Jesús. Y es lo que dice: si tú oras conforme a esas condiciones, entonces yo haré. ¿Se dan cuenta? Muchas promesas en la Biblia. Bueno, está la otra que dice: si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué dice? Lo que dice: Dios va a hacer lo que nosotros pidamos, pero con la condición de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Si yo oro con esas condiciones, mi oración no va a ser una oración egoísta, que va a ver a Dios como el genio de la lámpara, que solo tengo que frotar la lámpara y Él va a venir a concederme mis deseos egoístas y caprichosos. No me voy a encontrar orando: Señor, dame una casa nueva de 2015. Señor, dame un carro de último modelo, pero que no sea yo quiero no sé, la mejor marca. Eso es puro egoísmo. Eso no es alguien que está pidiendo conforme a la voluntad de Dios ni permaneciendo en su palabra. O sea, hay muchas promesas en la Biblia, pero las promesas requieren obediencia. Cuarto, la provisión de Dios es muchas veces solo lo suficiente. No deje de agradecérselo. Tal vez usted no tiene el empleo que quisiera, ¿verdad? Pero tiene trabajo. Quizás no tiene el cargo que había planeado, pero Dios le proveyó lo suficiente. Si usted dilata su gratitud hasta que todos sus sueños se vean cumplidos, déjeme decirle que se va a convertir en alguien caprichoso, malhumorado, queriendo siempre tener y tener más. Pero Dios no cae en ese juego. ¿Saben por qué? Porque Dios nos conoce y nosotros por naturaleza somos egoístas. Y les voy a explicar esto. Muchas veces: Señor, mira, yo necesito que tú me regales, no sé, mira, esta casa que tiene piscina y todas las condiciones. Si Dios nos concediera nuestros caprichos, nos daría la casa, al par de meses: Señor, ya no me gusta tanto, ahora quiero un castillo. Y si el Señor nos concede el castillo: Señor, ya quiero irme para el cielo porque no tengo con qué pagarlo. Miren, así ocurre muchas veces. ¿No le ha pasado que usted está orando porque quiere comprarse el teléfono de la última generación y va y pone ahí su casita de campaña para que sea el primero en comprar ahí en Best Buy cuando lo saquen, y ya tengo el último, aquí está? A los 6 meses ya, ahora quiero seguir. ¿Ustedes creen que Dios puede estar con nosotros de esa forma? Las promesas de la Biblia, si usted encuentra otra cosa, díganme, son que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Si usted tiene una necesidad y se levanta en la mañana y no tiene pan para comer y para sus hijos, ahí no cabe que diga: Señor, si es tu voluntad, mándame un pedazo de pan. No, ora por fe y pídele que te provea para tu necesidad y Él lo hará. Ahora, ese concepto de Dios no le agrada a mucha gente, y hay algunos que lo saben y entonces crean a un Dios a la imagen y semejanza de esas personas.
Alguien dijo una vez, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y ahora el hombre le está devolviendo el favor a Dios, creando un Dios a su imagen y semejanza. Y eso es lo que se hace en algunas iglesias. Se ha creado una religión al gusto del consumidor. Me decía un hermano que en algunas iglesias, antes de establecerse, le hacen una encuesta al pueblo de la manera que le gustaría que fueran las iglesias. Y entonces así la hacen. Y entonces se van a llenar de gente porque van a buscar lo que ellos quieren encontrar. Miren, aprenda a ser agradecido. Si Dios le está supliendo, otros tienen muchísimo menos. Hay mucha gente padeciendo necesidad en muchísimos lugares del mundo que no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Y a veces nos quejamos. Tan pronto como el Señor ve su imagen en usted, entonces el horno comienza a enfriarse. Y usted está preparado para enfrentar esa nueva cadena de acontecimientos que van a venir. El Hijo de Dios pasó por su Sarepta. Se enfrentó a la máxima prueba. Se enfrentó al fuego ardiente de la cruz. Él no luchó contra la voluntad de Dios, sino que lo aceptó. Dice Hebreos 10:9 que Él dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Y hoy podemos decir, Señor, gracias porque tu Hijo no tiró la toalla. Y hoy podemos disfrutar de la salvación gracias a que Cristo perseveró. ¿Dónde estaríamos hoy si Cristo no hubiese muerto por nosotros? Es por eso que nos regocijamos por su obra acabada en la cruz. No solo es posible, sino también es probable que la mayoría de nosotros hayamos pasado por este crisol en algún momento de nuestra vida. Algunos se encuentran en Sarepta. Y lo más triste es que están de acuerdo conmigo. Pastor, parece que llegué a Sarepta y me voy a quedar. Déjame decirte que esto es parte del plan de Dios. Y vas a estar allí hasta que Dios lo determine. Acuérdate de Jesús, dice Isaías 53:3, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Jamás podremos ser como Jesús sin pasar por el crisol. En la peregrinación cristiana a la madurez, todos los caminos pasan por Sarepta. ¿Queremos ser cristianos maduros? Necesitamos enfrentar con gozo la prueba. Dios no solo quiere salvarte. Si solamente tuviera como objetivo suyo salvarte, ya te habría llevado al cielo. Te está dejando en esta tierra con un propósito. Ahora, tú necesitas ser lo suficientemente humilde para reconocerlo y obedecer.